En la pacífica villa de Santillana del Mar, un pueblo costero famoso por sus casas de piedra y su antigua iglesia románica, el crimen parecía una realidad lejana. Sin embargo, la tranquila armonía de la villa fue rota bruscamente cuando el cuerpo de Julián Morente, un renombrado escultor internacional, fue encontrado sin vida en su taller, una antigua casa de piedra en las afueras del pueblo. Morente, conocido por su carácter solitario y su obsesión por el arte, había sido asesinado de una manera que parecía extraída de una de sus propias obras, cubierto de arcilla y con una gubia clavada en su corazón. La escena del crimen dejó sin palabras a la pequeña fuerza policial local, que nunca había lidiado con algo tan macabro. La capitana Teresa Román, recién llegada a la villa tras una larga carrera en la capital, fue asignada para dirigir la investigación. Su experiencia en casos complejos le había dado una reputación de fría y calculadora, cualidades que pronto se pondrían a prueba en el caso más extraño de su carrera. Cuando Román llegó a la escena del crimen, el aire estaba impregnado del característico olor de la arcilla húmeda y las herramientas de metal. El taller de Julián Morente era un laberinto de esculturas incompletas, algunas con formas humanas, otras completamente abstractas. En el centro de la habitación, sobre una mesa de trabajo, yacía el cuerpo de Morente, cubierto por una capa de arcilla fresca, su rostro casi irreconocible bajo la gruesa capa. El arma homicida, una gubia que Morente habría usado para tallar la piedra, estaba hundida en su pecho, mientras la arcilla parecía haber sido cuidadosamente aplicada sobre él después de su muerte. La idea de un asesino tomándose el tiempo para esculpir el cuerpo con tal precisión era tan inquietante como intrigante. ¿Quién podría hacer algo así?, se preguntó Román en voz alta mientras observaba la escena. Al lado del cuerpo, Román encontró algo que captó su atención de inmediato. Una pequeña figura de barro, apenas esbozada, con una expresión de terror en el rostro. Parecía estar gritando, como si intentara advertir a alguien. La figura, aunque rudimentaria, mostraba una notable angustia, algo que contrastaba con la calma de las otras esculturas en el taller. Román supo entonces que el caso no sería sencillo. Morente había sido un hombre recluso, sin muchas relaciones cercanas. ¿Quién podría haber querido matarlo? Y de una manera tan teatral. La investigación inicial reveló que Julián Morente no era el ermitaño que aparentaba ser. En las semanas previas a su muerte, había estado trabajando en una nueva exposición, una serie de esculturas que exploraban la naturaleza humana, y había recibido visitas de varios colaboradores. Román decidió entrevistar a aquellos que habían estado en contacto con Morente en los días anteriores a su asesinato. El primero en la lista era Tomás Herrero, el asistente personal de Morente. Un joven artista en ascenso, Herrero había trabajado con Morente durante más de 5 años, aprendiendo el arte de la escultura bajo su tutela. Sin embargo, según algunos en la villa, la relación entre maestro y aprendiz se había vuelto tensa en los últimos meses. Julián era exigente, inspector, dijo Herrero durante su interrogatorio. Nada nunca era suficiente para él. Quería perfección en todo lo que hacía, y yo solo intentaba seguir el ritmo. ¿Tuvieron alguna discusión antes de su muerte?, preguntó Román, observando cuidadosamente las reacciones de Herrero. Sí, discutimos, pero fue por el trabajo. Estaba presionándome mucho con la nueva exposición. Estaba frustrado. Herrero parecía nervioso, pero Román no detectó ninguna señal clara de culpabilidad. Aún así, algo en su historia no cuadraba. Decidió dejarlo de lado por el momento
y se dirigió a entrevistar al próximo en la lista. Adriana Díaz, una galerista con la que Morente había estado colaborando en los últimos meses. Adriana, una mujer elegante con una reputación impecable en el mundo del arte, describió a Morente como un genio difícil de manejar, pero vital para la nueva exposición. Julián estaba en una etapa complicada de su vida, dijo Adriana mientras bebía un sorbo de café en su galería. Estaba obsesionado con su obra, más de lo habitual. Decía que esta nueva serie sería su legado, algo que cambiaría para siempre el mundo del arte. Pero también estaba paranoico. Decía que alguien quería robarle sus ideas, que no podía confiar en nadie. ¿Mencionó a alguien en particular?, preguntó Román. No, solo decía ellos, como si hubiera un grupo de personas conspirando en su contra. Román notó que Adriana, aunque convincente en su relato, parecía esconder algo. El instinto de Román le decía que Adriana sabía más de lo que estaba contando, pero no podía presionarla sin más pruebas. La paranoia de Morente también la intrigaba. ¿Era simplemente el resultado de la presión creativa o había algo más detrás? Los días pasaron, y aunque las entrevistas y las pistas iniciales no habían llevado a un claro sospechoso, el taller de Morente continuaba revelando pequeños secretos. Durante una revisión más exhaustiva del lugar, Román encontró una serie de cuadernos en los que Morente había anotado sus pensamientos más íntimos. En las últimas páginas, escritas con una mano temblorosa, Morente describía sueños recurrentes de una figura sin rostro que lo acechaba en su taller, observándolo mientras trabajaba. El silencio es ensordecedor, había escrito en la última entrada. Ellos me observan, quieren lo que tengo, pero no lo conseguirán, no lo permitiré. Román se dio cuenta de que las alucinaciones de Morente, o lo que él percibía como una conspiración, podrían haber sido reales, o al menos basadas en una amenaza tangible. Pero ¿quiénes eran ellos? La respuesta llegó inesperadamente cuando un informante local, un joven ladrón de poca monta llamado Raúl, se presentó en la comisaría con información. Raúl confesó que había estado merodeando por los alrededores del taller la noche de la muerte de Morente, esperando su oportunidad para robar algunas herramientas de valor. Según Raúl, mientras esperaba en las sombras, vio a dos personas entrar al taller. Una de ellas, claramente Adriana Díaz, la galerista. Armada con esta nueva información, Román confrontó a Adriana. Bajo la presión de la evidencia y sabiendo que su mentira estaba a punto de ser descubierta, Adriana finalmente confesó la verdad. Morente había estado trabajando en una serie de esculturas revolucionarias que, de completarse, cambiarían el curso de su carrera y el mundo del arte. Pero Adriana y Tomás Herrero, su joven asistente, veían la obra como una amenaza para sus propios intereses. Adriana, quien estaba perdiendo prestigio y poder en el competitivo mundo del arte, y Tomás, quien había pasado de admirador a resentido aprendiz, habían formado una alianza secreta. Planeaban robar las ideas de Morente y presentarlas como propias antes de su próxima gran exposición. Pero Morente había empezado a sospechar y los había confrontado. En un momento de pánico y desesperación, Herrero había atacado a Morente, clavando la gubia en su pecho. Adriana, horrorizada pero también pragmática, decidió ayudar a cubrir el crimen, creando una escena elaborada que esperaba se interpretara como una macabra obra de arte o un suicidio. Al final, su plan se desmoronó ante la determinación y la perspicacia de Román. Adriana Díaz y Tomás Herrero fueron arrestados y juzgados por el asesinato de Julián Morente. El juicio fue seguido con gran interés por la prensa nacional,
que no podía resistirse al escándalo que mezclaba arte, traición y asesinato. Para la villa de Santillana del Mar, el caso dejó una cicatriz profunda, recordando que incluso en los lugares más tranquilos, las pasiones humanas pueden desatar tragedias inesperadas. Para la capitana Teresa Román, sin embargo, fue un recordatorio de que la verdad, por perturbadora que sea, siempre está al alcance de quien se atreva a buscarla. En el corazón de Madrid, en un lujoso edificio de la calle Serrano, fue encontrado muerto en su ático un hombre que parecía tenerlo todo. Luis Álvarez Miró, empresario millonario y conocido filántropo, fue hallado sentado en su escritorio con una bala alojada en la cabeza. La pistola descansaba en su mano derecha y todo parecía indicar un suicidio. Pero para la inspectora Alicia Murillo, veterana de la Brigada de Homicidios, nada en esa escena le resultaba normal. Álvarez Miró no era un hombre que diera indicios de querer acabar con su vida. Con 60 años, había construido un imperio de bienes raíces y estaba a punto de embarcarse en un ambicioso proyecto de viviendas de lujo en la costa. Tenía una esposa, Victoria, y 2 hijos, Pablo y Esther, ambos involucrados en el negocio familiar. Para muchos, su vida era una historia de éxito. Para otros, una fachada que ocultaba secretos oscuros. Murillo llegó al lugar con su compañero, el subinspector Jaime Ortega, un joven sagaz pero sin el escepticismo que los años de experiencia habían inculcado en su jefa. Mientras Ortega revisaba los detalles preliminares, Murillo se fijó en algo que el resto había pasado por alto. Una copa de vino medio llena sobre el escritorio, pero con 2 juegos de huellas dactilares. ¿Quién más estuvo aquí?, preguntó Murillo en voz baja, sin esperar respuesta inmediata. El análisis inicial apuntaba a un suicidio. La pistola en la mano de Luis, la carta de despedida escrita a máquina en la pantalla de su ordenador y una ausencia de señales evidentes de lucha. Sin embargo, Murillo no se dejaba engañar fácilmente. La carta era extrañamente vaga, sin menciones personales ni referencias específicas. Un simple «no puedo continuar». Y luego estaba la copa de vino, un detalle que no podía ignorar. Mientras Ortega interrogaba a la familia, Murillo comenzó a pensar en las implicaciones. ¿Por qué alguien escribiría una carta tan impersonal antes de quitarse la vida? Y lo más importante, ¿quién compartió una copa con él momentos antes de su muerte? Cuando Murillo habló con Victoria Álvarez, la viuda, notó que la mujer estaba notablemente tranquila para haber perdido a su esposo hacía tan solo unas horas. Su rostro estaba impasible, como si la muerte de Luis no la hubiera afectado en lo más mínimo. Luis y yo llevábamos años distanciados, dijo Victoria mientras se servía un té en la amplia cocina. Él tenía sus negocios, sus viajes, y yo me ocupaba de la casa y de los niños. ¿Tenía enemigos?, preguntó Murillo, observando cualquier señal en su lenguaje corporal. Victoria negó con la cabeza. Luis era un hombre de negocios. Eso siempre genera enemigos, pero nada fuera de lo común. No sé quién querría hacerle daño. Murillo no estaba convencida, pero decidió seguir explorando otras vías. El testamento de Luis Álvarez, actualizado apenas 3 meses antes de su muerte, revelaba un cambio inesperado. Toda su fortuna, incluyendo el control de la empresa, pasaría directamente a su hijo, Pablo, saltándose por completo a su esposa e hija. Pablo Álvarez, el hijo mayor, era el heredero natural del imperio de su padre. Tenía 35 años, una carrera meteórica en el mundo de los negocios y una ambición desmedida. Cuando Murillo lo interrogó, él parecía genuinamente afectado por la muerte de su padre,
pero también sorprendido por el cambio en el testamento. «No tenía idea», dijo Pablo mientras se frotaba las sienes. «Mi padre siempre fue reservado con sus asuntos personales. Si cambió el testamento, no me lo comentó». «¿Cómo era tu relación con él en los últimos meses?», preguntó Murillo, tratando de calibrar su sinceridad. «Tensa», admitió Pablo. «Discutíamos sobre la dirección de la empresa. Él quería expandirse, tomar más riesgos. Yo pensaba que debíamos ser más conservadores, pero eso no significa que quisiera verlo muerto. Esther, la hija menor, era un enigma. Artista de espíritu rebelde, había mantenido una relación distante con su familia, prefiriendo pasar sus días en su estudio en Malasaña, lejos del entorno empresarial de los Álvarez. Cuando Murillo la entrevistó, Esther estaba visiblemente conmocionada, pero también mostraba un notable resentimiento hacia su padre. «Él nunca entendió lo que yo hacía», dijo Esther mientras miraba por la ventana de su estudio. «Siempre quiso que fuera como Pablo, pero yo no nací para los negocios. Luis solo veía el éxito en términos de dinero y nunca me aceptó por lo que soy». Murillo sintió la frustración en su voz, pero también percibió algo más, una especie de liberación. La muerte de su padre, aunque dolorosa, parecía haber aliviado una carga que había llevado durante años. El caso dio un giro inesperado cuando Murillo recibió una llamada anónima en la madrugada del tercer día de la investigación. La voz, distorsionada y nerviosa, le dio una sola pista. «No fue un suicidio. Busquen los negocios de Luis. Hay algo que no sabe». La llamada se cortó antes de que Murillo pudiera hacer más preguntas. Decidió seguir el consejo y comenzó a profundizar en los negocios de Luis Álvarez. Lo que descubrió fue sorprendente. A pesar de su éxito aparente, Luis había estado en serios problemas financieros. Su empresa había acumulado deudas importantes en los últimos 2 años, y la expansión en la que estaba embarcado era un último intento desesperado por salvar su imperio. Pero no fue solo eso lo que llamó la atención de Murillo. Descubrió que Luis había estado envuelto en un litigio con una empresa rival, dirigida por un hombre llamado Ricardo Vallejo, un antiguo socio de Luis que había sido expulsado de la compañía años atrás tras un amargo desacuerdo. Vallejo, ahora dueño de su propia empresa, tenía una historia larga y complicada con Luis. Murillo lo rastreó hasta un club privado en el centro de Madrid, donde aceptó reunirse con ella. Vallejo era un hombre imponente, de cabello gris y sonrisa fría, que no se molestó en ocultar su desprecio por su antiguo socio. «Luis era un visionario», dijo Vallejo con una mueca, «pero también un hombre imprudente. Pensaba que podía hacerlo todo solo, y cuando le advertí que no fuera tan ambicioso, me echó». «¿Sabía que Luis estaba en problemas financieros?», preguntó Murillo, observando su reacción. Por supuesto que lo sabía, pero eso no significa que lo matara, si es lo que insinúa. Luis se cavó su propia tumba. Su orgullo lo destruyó. Murillo no quedó convencida de su inocencia, pero no había pruebas directas que lo vincularan con el asesinato. Sin embargo, una conversación con uno de los empleados de Vallejo, un contable que había trabajado para ambos hombres, reveló un dato crucial. Luis había firmado una serie de contratos fraudulentos con inversores extranjeros, lo que lo había dejado en una situación aún más desesperada. La clave para resolver el caso llegó cuando Murillo obtuvo acceso al teléfono de Luis Álvarez y descubrió una serie de mensajes enviados a un número desconocido el día antes de su muerte. Los mensajes revelaban una cita secreta con alguien que Luis llamaba el testigo. Al rastrear el número,
Murillo descubrió que pertenecía a un periodista de investigación llamado Javier Navas, quien había estado trabajando en un artículo sobre los fraudes financieros de Luis. Murillo contactó a Navas, quien le confesó que Luis lo había llamado en un ataque de pánico, ofreciéndole una exclusiva a cambio de protección. Luis estaba asustado, no solo por sus problemas financieros, sino porque alguien lo estaba amenazando, alguien que sabía demasiado sobre su situación y estaba dispuesto a chantajearlo. Murillo se dio cuenta entonces de que el suicidio había sido una fachada para ocultar algo mucho más complejo, un asesinato motivado por la desesperación. La investigación condujo a una conclusión sorprendente. Pablo, el hijo mayor de Luis, había sido quien orquestó la muerte de su padre. Había descubierto los problemas financieros de la empresa y sabía que, si se hacía público el escándalo, toda la familia perdería su fortuna y su reputación. Pablo, consciente de que su padre no estaba dispuesto a ceder el control de la empresa, había planeado su muerte para que pareciera un suicidio, asegurándose así el control total del imperio familiar antes de que los problemas financieros se volvieran insalvables. Con la ayuda de un cómplice desconocido, había manipulado la escena del crimen, incluida la carta de despedida y la pistola en la mano de su padre. Pablo Álvarez fue arrestado por asesinato, mientras que su cómplice, Ricardo Vallejo, fue acusado de fraude y complicidad en el crimen. Para Victoria y Esther, la revelación de que el asesino había sido el propio hijo mayor fue devastadora, pero también una liberación de las mentiras que habían envuelto a la familia durante años. La inspectora Murillo, tras resolver el caso, se quedó con un sentimiento agridulce. Había hecho justicia, pero a costa de desmantelar una familia que en apariencia lo tenía todo.